¿Hablaste tú con ella ayer? No, yo no hablé con ella. Manolo habló con ella. ¿Dónde comieron ustedes el sábado pasado? Comimos en casa. ¿Quién escribió esos mensajes? Los escribió mi padre. ¿Qué hiciste el domingo? Jugué al golf con mi hija. ¿A qué hora almorzaste ayer? Creo que almorcé sobre las 2 de la tarde. ¿Durmieron bien ustedes? Yo sí dormí bien, pero ella no durmió bien. ¿A qué hora llegaron tus padres antes de ayer? Mi madre llegó a las 3 y mi padre un poco más tarde. ¿Qué pidieron ustedes? ¿Pedisteis vosotros? Mi prima pidió una cerveza y yo pedí un vino. ¿Cuándo viste tú esa película? La vi en el avión. ¿Quién trajo los paquetes? Los trajeron los vecinos. ¿Quién dijo eso? Lo dijeron mis compañeros. ¿A qué hora te levantaste el sábado? Me levanté a las 10:15. ¿A qué hora te acostaste el domingo? Me acosté a las 10:30. ¿Lo pasaste bien en la fiesta? Sí, todos lo pasamos muy bien. ¿Te divertiste en la fiesta? Sí, me divertí mucho. ¿Quién te dio ese libro? Me lo dio mi padre por mi cumpleaños.
¿Por qué se enfadó María? Porque tuvo que hacer todo otra vez. ¿Por qué te retrasaste? Porque perdí el autobús. ¿Qué hiciste ayer? No hice nada. Estuve en casa todo el día. ¿Qué hicieron tus primas ayer? Ana jugó al tenis y Pilar corrió 10 kilómetros. ¿A dónde viajaste el verano pasado? Yo fui solo a Chile y después mi mujer y yo fuimos a Perú. ¿Con quién saliste el sábado por la noche? No salí con nadie, me quedé en casa. ¿Le diste el libro a tu hermana? No, se lo envié por mensajería. ¿Viste el partido por la tele? No, lo vi en el estadio. Fui con mi cuñada. ¿Hiciste todos los ejercicios? Sí, pero cometí varios errores. Verbos regulares en AR, hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Con ella, preposición más pronombre sujeto. Con él, con ella, con nosotros, con ustedes. Excepciones, conmigo, contigo. Verbo comer. Verbos regulares en ER en el indefinido. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. El sábado pasado, indicador de indefinido. Escribir. Verbos en ir en el indefinido. Escribí, escribiste, escribió, escribimos, escribisteis, escribieron, igual que los verbos en ER. Los escribió mi padre, ese los se refiere a los mensajes, masculino plural. Verbo jugar en el indefinido, irregular en la grafía, en la escritura. Jugué en la primera persona, necesita esa U porque G más E y G más I sin la U suenan como J. Almorzar, también irregular en la primera persona. Almorcé, solo la escritura, almorcé o almorcé, almorzaste. Sobre las 2 de la tarde. ¿Qué significa sobre las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde, más o menos. Durmieron ustedes, ellos. Durmió usted, él, ella. ¿Por qué?
es irregular. Verbos en IR que tienen un cambio en la raíz en el presente. Por ejemplo, dormir, duermo, pedir, pido, seguir, sigo. Esos verbos en IR con cambio en la raíz en el presente. En el indefinido, en la tercera persona del singular y del plural, cambian también a U. En el caso de dormir, durmió. En el caso de los verbos que cambian en el presente de E a I, seguir, siguió o siguieron. Pedir, pidió o pidieron. Antes de ayer existe otra opción para ese significado del día anterior a ayer, de hace 2 días. También se puede decir anteayer, con una sola palabra. Aquí tenemos el verbo pedir, uno de esos verbos que es irregular en el indefinido en la tercera persona del singular y del plural. Pidió, usted, él, ella. Pidieron, ustedes, ellos, ellas. Decimos tercera persona, sabemos que en realidad habría que decir segunda persona formal, usted, y tercera persona, él, ella. Pero se suele poner todo, como la terminación es la misma, se suele poner todo en tercera persona. Cuando viste tú esa película, ¿por qué usamos aquí el pronombre sujeto tú? No es necesario porque la terminación iste nos dice que el sujeto es tú. Se usa por énfasis simplemente. El la se refiere a la película, pronombre de objeto directo, femenino, singular en este caso. Verbo traer, irregular en el indefinido, por 2 motivos. Raíz irregular, traer, traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. Y además esos verbos en J, en la tercera persona del plural, no son como tener, tuvieron, hacer, hicieron, sino que tienen solo eron. Facilita la pronunciación. Trajeron, aunque es posible, pero es un poquito más difícil. Eso, pronombre demostrativo neutro en español. Uno de los pocos ejemplos del neutro en español. Este, esta, esto. Ese, esa, eso. Aquel, aquella, aquello. Y por eso el pronombre de objeto directo, lo, aparece con la forma también neutra, que es la misma que la forma del masculino, lo. Cuando usamos eso solo como pronombre. En español no existen los sustantivos neutros y por eso solo podemos usar el neutro como pronombre. ¿Quién dijo eso? ¿A qué se refiere eso? A un conjunto de palabras, no es un objeto específico. Y por lo tanto usamos neutro, porque no hay una claridad en cuanto al género en aquello que sustituye el pronombre demostrativo. Eso, las cosas que alguien dijo, eso. Levantarse, verbo reflexivo, y por eso te levantaste en la pregunta, me levanté en la respuesta. Verbo regular en cuanto a las terminaciones, pero acompañado del pronombre reflexivo que se usa normalmente para indicar que el receptor de la acción es la misma persona que hace la acción. Sujeto y objeto son la misma persona. Acostarse. Lo contrario de levantarse es acostarse. ¿Qué es lo contrario de despertarse? Dormirse. Cuidado con el verbo dormir. Una cosa es dormir, que es lo que hacemos todas las noches durante varias horas, y otra cosa es dormirse, que indica el comienzo del proceso de dormir, curiosamente.
Yo me duermo significa que empiezo a dormir. Pasarlo bien, pasarlo mal, pasarlo estupendamente, es una estructura un poquito especial, siempre con lo más el verbo pasar que se conjuga. En algunos países, curiosamente, no usan lo, sino que usan la. La pasaste bien. Verbo similar a pasarlo bien, divertirse, uno de los verbos más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque es un verbo reflexivo, te divertiste, me divertí, y porque es un verbo con cambio en la raíz, verbo en IR con cambio en la raíz. Me divertí en el indefinido, te divertiste, se divirtió. Nos divertimos, os divertisteis, se divirtieron. Y en el presente, me divierto, te diviertes, se divierte, nos divertimos, os divertís, se divierten. Me lo dio mi padre. Me, pronombre de objeto indirecto, lo, pronombre de objeto directo. ¿Por qué lo y no la? O los o las, porque se refiere a ese libro, masculino singular. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta ¿por qué? Y la respuesta ¿por qué? Creo que se aprecia en la pronunciación. En el primer caso, dos palabras con énfasis en la segunda palabra, ¿por qué? En el segundo caso, una sola palabra con énfasis en la primera sílaba, ¿por qué? Verbo retrasarse. ¿Qué significa retrasarse? Llegar tarde. No llegar a la hora, no llegar en punto, llegar más tarde. En español podemos perder el autobús, no significa que no encuentro el autobús, significa que el autobús ya ha salido cuando yo he llegado, y también podemos perder el teléfono, y en ese caso sí que significa que no encuentro mi teléfono. Por eso tiene ese doble significado el verbo perder. En realidad tiene más significados porque también podemos perder un partido de fútbol. El Barcelona o el Madrid, no importa, perdió contra el Sevilla. Verbos hacer y estar, irregulares en el indefinido. La raíz es irregular y tienen terminaciones propias. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Jugó, terminación o, corrió, terminación io. ¿Por qué son diferentes? Porque jugar es un verbo en AR, correr es un verbo en ER. Verbo ir en el indefinido, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Curiosamente, el verbo ser en el indefinido tiene exactamente las mismas formas. ¿Cómo sabemos si vemos la palabra fui? ¿Cómo sabemos si es de ir o de ser? Por el contexto. Yo fui a Chile, yo fui camarero primero y después fui profesor. No salí con nadie. En algunas lenguas no se admite, no es correcto la doble negativa, en español sí, es muy frecuente. Quedarse en casa, ese verbo que cuando no es reflexivo significa organizar un encuentro con alguien, quedo con mis amigos todos los sábados, y cuando es reflexivo significa permanecer, estar en un lugar. Me quedé en casa, estuve en casa, no salí de casa.
se lo envié. El se refiere a la hermana, al objeto indirecto, que cuando va con objeto directo cambia de le o les a se. Y el lo se refiere al libro, por eso es masculino singular. Lo vi en el estadio. Lo se refiere al partido, objeto directo, masculino singular. Fui, otra vez, el verbo ir, en este caso, en el indefinido. ¿Por qué ir y no ser? Porque estamos hablando de ir a un partido, de ir a ver un partido al estadio. Cometí varios errores. ¿Podemos usar aquí el verbo hacer? Sí. Hice varios errores, también se puede usar. Es más elegante, más bonito. Cometí varios errores, porque es específico de esa expresión, cometer un error. También se puede cometer un asesinato, pero ese no es el tema aquí, gracias a Dios.